es Alejandra Garibaldi. Hoy vamos a hablar de fibrilación auricular. Esto es la declaración de que no tengo conflictos de interés. Con respecto a la fibrilación auricular, como todos sabemos, es la arritmia más frecuente y la que determina más consultas en los servicios de urgencia y emergencia. Tiene una prevalencia aproximadamente de 2 a un 4% de la población general, lo que depende según la población de estudio. Predomina en el sexo masculino con una relación hombre-mujer aproximadamente de 1,5, y su incidencia aumenta con la edad, llegando a una incidencia una prevalencia, de aproximadamente un 8% en la población octogenaria. Se asocia a morbilidad y mortalidad significativas, y esto fundamentalmente debido al riesgo de accidente cerebrovascular o embolia sistémica, o al desarrollo o empeoramiento de una insuficiencia cardíaca, ya que la fibrilación auricular aumenta por 5 el riesgo de accidente cerebrovascular y por 17 en pacientes que tienen estenosis mitral reumática, aumenta por 3 la incidencia de insuficiencia cardíaca y aumenta el doble la mortalidad por todas las causas. Existen factores que contribuyen en gran medida al desarrollo y progresión de la fibrilación auricular, que podemos considerar los factores de riesgo de fibrilación auricular, como son la edad, la hipertensión, la diabetes. Prácticamente cualquier cardiopatía está asociada a la fibrilación auricular, la enfermedad renal crónica, enfermedades respiratorias como el EPOC, la apnea obstructiva del sueño, la obesidad y la disfunción tiroidea. La importancia de dichos factores es que en aquellos pacientes que no tienen fibrilación auricular, el control de estos factores puede disminuir la incidencia del desarrollo futuro de fibrilación auricular, o en aquellos que sí tienen ya han desarrollado fibrilación auricular, lo que permite es un mejor control de la arritmia. ¿Cómo definimos la fibrilación auricular? Desde el punto de vista electrofisiológico, en realidad se trata de una taquicardia supraventricular con actividad auricular desorganizada. Lo que determina desde el punto de vista fisiopatológico es una contracción auricular ineficaz y la pérdida de la sincronía auriculoventricular. Las nuevas guías de práctica clínica que salieron ahora en el año 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología definen la fibrilación auricular clínica como aquella fibrilación auricular que es documentada por medio de un electrocardiograma de 12 derivaciones o por una tira de electrocardiográfica que dura aproximadamente 30 segundos. Esto independientemente de la presencia de síntomas o no. Como todos ya sabemos, el diagnóstico de fibrilación auricular se realiza mediante el electrocardiograma y se caracteriza por la ausencia de ondas P y la presencia de intervalos RR irregulares. Recordamos que también podemos encontrar oscilaciones de la línea de base de baja amplitud, que son las ondas F de fibrilación auricular. La clasificación de la fibrilación auricular, en realidad existen varias clasificaciones, la más utilizada es según la duración y su terminación, definiendo 5 tipos de fibrilación auricular, siendo una es la diagnosticada por primera vez, que como su nombre lo dice, es en aquellos pacientes que no han tenido diagnóstico previo de fibrilación auricular. La otra es la FA paroxística, que es aquella fibrilación auricular que dura menos de una semana, independientemente de la forma de terminación de la misma, ya sea de forma espontánea, mediante cardioversión eléctrica o farmacológica. La fibrilación auricular persistente es aquella que dura más de una semana, la persistente de larga duración, aquella que dura más de un año, y la fibrilación auricular permanente es aquella fibrilación auricular que es aceptada por el médico y por el paciente, y por definición nunca planteamos una estrategia de control del ritmo en estos pacientes. Otra clasificación que se utiliza habitualmente es la clasificación de fibrilación auricular valvular, que es aquella fibrilación auricular que está asociada a estenosis mitral reumática moderada severa o a la presencia de prótesis valvulares mecánicas. Esta clasificación, la guía actual recomienda no usarlo más porque refiere que lleva a confusión. Las manifestaciones clínicas de la fibrilación auricular sabemos que puede ser desde asintomáticas hasta la presencia de síntomas inespecíficos, la presencia de complicaciones graves como el accidente cerebrovascular o la presencia de embolias periféricas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos cuando nos enfrentamos a un paciente con fibrilación auricular? Uno de los objetivos obviamente es mejorar los síntomas, y el otro objetivo fundamental es la de prevenir el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Y otro objetivo, si bien quizás menos importante, pero no despreciable, es el tratamiento de los factores precipitantes o comorbilidades, como vimos previamente, ya que el tratamiento de estos va a permitir un mejor control de la arritmia.
Por lo tanto, las estrategias terapéuticas que tenemos para lograr estos objetivos son básicamente tres. Uno es control de la frecuencia cardíaca y el control del ritmo cardíaco, que estos dos principalmente lo que tienen como objetivo es mejorar los síntomas. Destacar que son estrategias que son complementarias, muchas veces no quiere decir que la elección de una no pueda elegirse posteriormente otra, y la otra estrategia fundamental es la anticoagulación, ya que es la única estrategia que mejora el pronóstico de estos pacientes, y a su vez la otra estrategia en realidad que mejora el pronóstico es el tratamiento de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que tienen asociado una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer frente a un paciente en la emergencia que presenta una fibrilación auricular? Habitualmente, recuerdo que una arritmia sin tratamiento, que tiene una frecuencia cardíaca entre 100 y 180 ciclos por minuto, que suele ser la forma de presentación de la arritmia. Una pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a hacer control del ritmo o un control de la frecuencia, y la otra pregunta que nos vamos a hacer siempre es si el paciente requiere anticoagulación. Con respecto a control del ritmo, control de la frecuencia, si nosotros planteamos una estrategia de control del ritmo, las preguntas que nos vamos a hacer es cuándo hacemos ese control del ritmo, si requiere realizarlo de emergencia o requiere hacerlo en ese mismo acto o se puede hacer de forma diferida, y cómo lo vamos a hacer, si vamos a elegir una estrategia de cardioversión eléctrica o farmacológica. Si en realidad la estrategia que vamos a elegir es de control de frecuencia, la pregunta que nos vamos a hacer es cuál de todos los fármacos vamos a utilizar o podemos utilizar. Con respecto a la anticoagulación, fundamentalmente hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar en la anticoagulación. Uno es a largo plazo, que eso aplica para todos los pacientes que tienen fibrilación auricular, y el otro es el control, la anticoagulación pericardioversión, en el caso que yo elija una estrategia de control del ritmo. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos clave para evaluar en la emergencia de los pacientes con fibrilación auricular? Uno de los principales puntos es la presencia de repercusión hemodinámica, ya que sabemos que en toda taquiarritmia con repercusión hemodinámica implica la cardioversión eléctrica de urgencia, de emergencia más que de urgencia. Tenemos que evaluar la duración de la fibrilación auricular, si es una fibrilación auricular de menos de 48 horas de evolución, lo que se llama a veces fibrilación auricular aguda, o una fibrilación auricular mayor a 48 horas de evolución, sabiendo que este punto a veces es difícil de determinar. Muchas veces nos basamos en el inicio de los síntomas del paciente para definir si es menor o mayor a 48 horas. Otra cosa que tenemos que evaluar es el estado de anticoagulación, y con esto me refiero a pacientes que ya venían previamente anticoagulados o pacientes que en realidad no vienen anticoagulados, ya que los pacientes que vienen previamente anticoagulados y con una adecuada anticoagulación tenemos menor riesgo de embolias, eso ya lo sabemos y lo vamos a ver más adelante. Y lo otro fundamental para evaluar en los pacientes que se presentan con fibrilación auricular es la presencia de comorbilidades, ya que, como dijimos previamente, la identificación y corrección de estos factores permite un mejor control de la arritmia, y por otro lado también porque tiene implicancias terapéuticas, ya que en el caso de que elijamos vayamos a emplear fármacos, nos va a definir un poco qué tipo de fármacos podemos emplear. Bueno, primero voy a hablar un poco, bueno, esto es más o menos lo mismo, que es lo que tenemos que evaluar a la hora, que es para determinar lo que ya dije previamente. Con respecto a la paraclínica, en realidad, obviamente vamos a hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos va a permitir no solo el diagnóstico de la fibrilación auricular, sino que tenemos que evaluar otras cosas como la presencia de cardiopatía estructural, hipertrofia ventricular izquierda, secuela de infarto, alteraciones de la conducción intraventricular, que esto nos va a definir un poco el fármaco que vamos a utilizar. Con respecto a la analítica sanguínea, en realidad es una paraclínica general básica como hemograma, función renal, ionograma, y en búsqueda también de causas precipitantes como elementos de infección o disionías. Y otra cosa que generalmente se pide en estos pacientes es una TSH, sabiendo que la tirotoxicosis puede presentarse con fibrilación auricular. Otros elementos que también podemos pedir es una radiografía de tórax, que nos sirve también para evaluar causas potencialmente corregibles, que nos va a ayudar a controlar la arritmia, y a su vez podemos evaluar, por ejemplo, la presencia de cardiopatía estructural si observamos una cardiomegalia en la radiografía de tórax.
Lo que quiero destacar con respecto al ecocardiograma, ya sea transtorácico y transesofágico, es que raramente se requiere de urgencia para definir una conducta en la emergencia. Sí hay que hacerla a todos los pacientes que tienen una fibrilación auricular, porque puede ser la fibrilación auricular una evidencia de cardiopatía estructural, por decirlo de alguna manera, pero raramente se requiere urgencia, se puede pedir en diferido de policlínica, por ejemplo. Primero voy a hablar un poco de cada estrategia para ver cuáles son como los beneficios y después más o menos hacemos una ensuma de cómo manejaríamos el paciente en la emergencia. Con respecto a la estrategia de control de la frecuencia, ya todos sabemos que el control de la frecuencia consiste en que el paciente se mantenga con la fibrilación auricular, pero se logre una frecuencia cardíaca próxima a la normalidad y que el paciente no vaya a 150, 180 de frecuencia. El objetivo de esta estrategia es mejorar los síntomas, no cambia el pronóstico del paciente. Y la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia cardíaca objetivo que nos tenemos que poner en la emergencia de estos pacientes? Las guías europeas de cardiología recomiendan una frecuencia cardíaca objetivo en reposo menor a 110 ciclos por minuto, con una indicación 2A. ¿Por qué esto? Porque los estudios que han intentado comparar una estrategia de control estricto de la frecuencia cardíaca, definiéndose control estricto de la frecuencia cardíaca como una frecuencia cardíaca menor a 80, versus una estrategia de control de frecuencia cardíaca menos estricto, definiéndose menos estricto a una frecuencia cardíaca menor a 110, no han mostrado diferencias significativas en cuanto a mortalidad con una u otra estrategia, y por eso ellos recomiendan que una estrategia inicial de una frecuencia cardíaca menor a 110 es aceptable si el paciente con esto logra controlar los síntomas. Por supuesto que si al paciente lo mantenemos con 100, no logra controlar los síntomas, tenemos que ser un poco más estrictos a la hora de controlar la frecuencia. Las opciones farmacológicas que tenemos para controlar la frecuencia, sabemos que son los fármacos que bloquean el nodo aurículo-ventricular, como los beta bloqueantes, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, como el verapamil y el litiazem, y la digoxina. Estos son los principales. La elección del fármaco va a depender de los síntomas, de las comorbilidades y de los posibles efectos secundarios de cada fármaco. Acá dejo las principales contraindicaciones de cada uno de los fármacos, como por ejemplo los beta bloqueantes, sabemos que están contraindicados en presencia de insuficiencia cardíaca aguda, descompensada. La historia de broncoespasmo severo, esto quiero recalcar, que es la presencia de broncoespasmo severo, el EPOC es una contraindicación relativa. Si el paciente no tiene broncoespasmo activo y no tiene una historia de broncoespasmo severo, se puede iniciar beta bloqueantes, obviamente bajo monitorización. En el caso de los calcioantagonistas, sabemos que están contraindicados en presencia de insuficiencia cardíaca con FEI menor al 40%, ya sean de forma oral o por vía intravenosa, ya que tienen efecto depresor miocárdico. Con respecto a la digoxina, lo que tiene la digoxina es que es menos eficaz que los betabloqueantes o el litiazem o el verapamil, ya que tiene un inicio de acción más lento. Tiene un estrecho rango terapéutico, como todos sabemos, y hay que ajustarlo a la función renal. ¿Cuál sería como el escenario preferible para utilización de la digoxina? Sería en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca aguda, se presentan como una FA con baja tasa de bloqueo, con elementos de falla cardíaca, en los cuales, por ejemplo, nos contraindicaría el uso de beta bloqueantes, ahí, por ejemplo, plantearíamos digoxina. Con respecto a la miodarona, en realidad se utiliza principalmente para el control del ritmo, y puede considerarse cuando la miodarona en aquellos pacientes que tienen fiebre severamente deprimida y obviamente de pronto no podemos utilizar algún otro fármaco como beta bloqueantes o litiazem, ahí elegiríamos la miodarona. Acá les dejo las dosis vía intravenosas y vía oral para que las tengan a mano. Entonces, cuando planteamos una estrategia de control del ritmo, la pregunta es, ¿cuál es el principal determinante a la hora de elección? Fundamentalmente la función ventricular del ventrículo izquierdo. Si tiene una FEBI mayor o igual al 40%, los fármacos de primera elección son los beta bloqueantes o los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Si tiene una FEBI menor al 40%, los fármacos de primera elección son los beta bloqueantes y la digoxina. Obviamente siempre en ausencia de contraindicaciones, como ya vimos, porque la presencia de insuficiencia cardíaca aguda o descompensada nos contraindica el uso de beta bloqueantes, no podríamos tampoco elegir los calcioantagonistas, y ahí tendríamos como principales opciones la digoxina y la miodarona. Ahora vamos a pasar a la estrategia de control del ritmo. Obviamente acá debemos
tener varias consideraciones, ¿no? Una es la necesidad y el momento de la cardioversión, si es una cardioversión que requiere realizarse de emergencia o se puede hacer en diferido, la modalidad, si vamos a realizar una cardioversión eléctrica o farmacológica, y la evaluación del riesgo tromboembólico pericardioversión, que los principales determinantes son la duración del episodio del FA y el tratamiento anticoagulante previo. Recordar que la cardioversión, ya sea eléctrica, farmacológica o de forma espontánea, se asocia con un mayor riesgo de eventos tromboembólicos y por lo tanto el riesgo tromboembólico pericardioversión es algo que siempre debemos considerar en estos pacientes. Bueno, como todos sabemos, el control del ritmo consiste en restablecer el ritmo sinusal, al igual que en el control de la frecuencia cardíaca. El objetivo en este caso es mejorar los síntomas, ya que no hay evidencia que indique que el control del ritmo mejora el pronóstico de los pacientes con fibrilación auricular, y las opciones que tenemos en este caso es la realización de una cardioversión eléctrica o la realización de una cardioversión farmacológica. Con respecto a la cardioversión eléctrica, tiene una alta eficacia interrumpiendo la fibrilación auricular en más del 90% de los casos, es más eficaz que la cardioversión farmacológica, está indicado principalmente en pacientes con inestabilidad hemodinámica, y lo que tiene que el procedimiento requiere sedación con midazolam o propofol. Necesitamos realizar una monitorización electrocardiográfica continua de la presión arterial, y debe ser una cardioversión eléctrica sincronizada para evitar que el choque eléctrico que administramos caiga en un periodo vulnerable que puede originar una fibrilación ventricular, como todos ya sabemos. Generalmente la energía necesaria para la cardioversión es mayor que la del flúter auricular, requiriendo 150 o 200 joules, dependiendo si es un aparato, por decirlo de una manera, monofásico o bifásico. Con respecto a la cardioversión farmacológica, si bien tiene una alta eficacia, también aproximadamente 50-70%, es menos eficaz que la cardioversión eléctrica y está indicada solo en pacientes con estabilidad hemodinámica. ¿Tá? Las opciones farmacológicas son varias en este caso. Tenemos los fármacos antiarrítmicos de clase 1C, como la flecainida y la propafenona. Tenemos la amiodarona, existiendo otras opciones también, pero que en nuestro medio no tenemos tan a mano como para poder administrar, como vernacalas o lebutilida. La elección del fármaco en este caso, cuando elegimos una cardioversión farmacológica, se basa fundamentalmente en la presencia de cardiopatía estructural. ¿Por qué? Porque la flecainida y la propafenona están contraindicados en pacientes que tienen cardiopatía isquémica o enfermedad cardíaca estructural. ¿Qué es lo favorable que tienen la flecainida y la propafenona? Que pueden realizarse tanto intravenoso o por vía oral, les dejo abajo las dosis, y que en pocas horas generalmente revierte la arritmia. Sin embargo, la amiodarona hay que administrarla por vía intravenosa, tiene un lento inicio de acción, generalmente requiere varias horas para lograr la cardioversión, pero el beneficio, por decirlo de una manera, de la amiodarona es que se puede dar independientemente de la presencia o no de cardiopatía. De hecho, es el fármaco de elección en pacientes con cardiopatías. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de estos fármacos? En el caso de los fármacos de clase 1C, como la flecainida o la propafenona, recordar que tienen un efecto proarrítmico. Este efecto proarrítmico se da principalmente en aquellos pacientes que tienen presencia de cardiopatía estructural. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que muchas veces pueden generar que la fibrilación auricular se transforme en un flúter auricular con conducción aurículo-ventricular rápida, por lo tanto generalmente hay que asociar algún fármaco bloqueador del nodo auriculoventricular. Con respecto a la amiodarona, ya más o menos todos conocemos, destacar que prolonga el intervalo QT, por lo tanto en aquellos pacientes que tienen intervalo QT prolongado no debería administrarse amiodarona por el riesgo de torcida de puntas. Bueno, entonces, ¿qué es mejor, la cardioversión eléctrica o la farmacológica? Bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de la cardioversión eléctrica, las ventajas que tiene mayor eficacia, que es rápida y segura y que es independiente de la presencia de cardiopatía estructural. Las desventajas es que requiere sedación del paciente y requiere ayuno generalmente por la sedación misma, ¿no? Obviamente que en el caso de ser una cardioversión electiva, si es una cardioversión eléctrica, no nos importa el ayuno del paciente, digo de urgencia, perdón. ¿Tá? En el caso de la cardioversión farmacológica,
Las ventajas es que tienen una buena eficacia y que no requiere sedación ni ayuno. Las desventajas es lo que dijimos previamente, el riesgo de proarritmia de los fármacos antiarrítmicos y en el caso de la amiodarona, que al tener un inicio de acción bastante más lento, requiere generalmente una estancia más prolongada en el servicio de emergencia. Y la pregunta que todos nos hacemos siempre es, bueno, ¿qué es mejor? ¿Es mejor control del ritmo o el control de la frecuencia cardíaca? Todos tenemos como esa tendencia a creer que el control del ritmo es mejor que el control de la frecuencia cardíaca, por el simple hecho que todos nacemos en ritmo sinusal, ¿no? Entonces creemos que mantener el paciente en ritmo sinusal debe mejorar el pronóstico. Sin embargo, los estudios como el AFIRM o el RACE que han intentado como demostrar que era mejor una estrategia de control del ritmo, o sea, retomar el ritmo sinusal y mantenerlo en sinusal, que una estrategia de mantener la arritmia, pero controlada con fármacos bloqueadores del NOAB, no han mostrado diferencias significativas en cuanto a una estrategia y otra en cuanto a endpoints pesados como mortalidad. Por lo tanto, por eso insistí en que el objetivo de ambos tratamientos es el control de los síntomas. Hasta ahora no se ha demostrado de que uno u otro mejoren el pronóstico del paciente. Finalmente, no menos importante, es la anticoagulación de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, obviamente con el objetivo de la prevención del accidente cerebrovascular y la embolia sistémica. Recordemos nuevamente que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular cardioembólico y que estos suelen ser más severos y mortales. Como dije previamente, tenemos que considerar dos cosas. Uno es la prevención a largo plazo, que eso aplica para todos los pacientes que presentan una fibrilación auricular, y la otra es la prevención del accidente cerebrovascular pericardioversión en aquellos que elegí una estrategia de control del ritmo, ¿no? Con respecto a la prevención del accidente cerebrovascular a largo plazo, sabemos todos que se utiliza la escala CHAS-VAS, que es una escala que predice el riesgo de accidente cerebrovascular al año, que utiliza variables que pueden ser determinadas fácilmente con el interrogatorio del paciente y que generalmente son considerados de bajo riesgo aquellos hombres que tienen una escala de 0, o sea, no presentan ninguno de los elementos de la escala de CHAS-VAS, o aquellas mujeres que tienen una escala de 1, por lo tanto, el único factor de riesgo es el de ser mujer. Esos pacientes son considerados de bajo riesgo y tiene una indicación 1 de que no es necesario realizar anticoagulación en esos pacientes, a largo plazo me refiero, ¿no? Anticoagulación de por vida. ¿Cuáles son considerados los pacientes de alto riesgo? Los hombres que tienen 2 o más puntos de la escala de CHAS-VAS o las mujeres que tienen 3 o más puntos de la escala de CHAS-VAS. Estos pacientes deben ser anticoagulados de por vida, independientemente del tipo de fibrilación auricular. Esto no importa si es una fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, paroxística o permanente, es independientemente de eso, ¿está? Y finalmente aquellos pacientes que tienen un valor intermedio, que serían los hombres que tienen un valor de 1 y las mujeres que tienen un valor de 2, es una indicación 2A, o sea, se debe considerar la anticoagulación haciendo un riesgo y beneficio entre el riesgo tromboembólico y el riesgo hemorrágico. Con respecto a este último, destacar que en realidad debe ser evaluarse mediante la escala de Hasbled, que no voy a entrar en detalle en la misma. Sabemos que un Hasbled mayor o igual a 3 identifica a los pacientes con un alto riesgo hemorrágico, pero lo que quiero destacar que esta escala jamás me contraindica la indicación del uso de anticoagulantes. Lo que identifica son pacientes que requieren un mayor seguimiento y un control para evitar el riesgo de sangrado, pero no me contraindica nunca el uso de anticoagulantes el tener un Hasbled alto. ¿Tá? Con respecto al riesgo de accidente cerebrovascular pericardioversión, destacar que los principales factores que influyen en este riesgo de embolia es la duración de la fibrilación auricular, siendo el punto de corte la fibrilación auricular de 48 horas, considerándose de bajo riesgo aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular de menos de 48 horas de duración, y considerándose pacientes de alto riesgo, si queremos llamarlos así, son aquellos pacientes que tienen más de 48 horas de duración. Otra cosa a destacar es que cuando nosotros no podemos determinar la duración del episodio, con duración de 48 menos de 48, nos ponemos, hablamos del
episodio que motivó la consulta, no de la clasificación de FA de paroxística, permanente o persistente, sino de ese episodio que motiva la consulta. Tenemos que tratar de determinar si lleva más de 48 o menos de 48 horas. En caso de no poder hacerlo, tenemos que considerar que la fibrilación auricular lleva más de 48 horas de duración, ¿tá? Que es la que llamamos de inicio incierto. Y lo otro que quiero destacar es que incluso en aquellos pacientes que son considerados de bajo riesgo de accidente cerebrovascular, pericardioversión estoy hablando, ¿tá? Estos pacientes tampoco se distribuyen de forma homogénea, ya que lo que se vio es que dentro de esas primeras 48 horas, los pacientes que tienen menos horas de evolución de la arritmia tienen menos riesgo de accidente cerebrovascular, es decir, por ejemplo, si yo comparo los pacientes que llevan 12 horas de duración de la arritmia con los que llevan 24 horas o 36 horas de duración de la arritmia, los que llevan 12 horas tienen menos riesgos que los que llevan 36 horas. Y lo otro que se vio es que a su vez, si bien el CHAS-VAS no está hecho para evaluar a este tipo de pacientes, también se vio que los pacientes que tenían mayor CHAS-VAS tenían mayor riesgo de accidente cerebrovascular pericardioversión, ¿tá? ¿Y cuál es el otro factor determinante fundamental del riesgo de accidente cerebrovascular pericardioversión? Obviamente es que la anticoagulación del paciente, ¿está? Bueno, entonces, para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular pericardioversión, como dije, debemos considerar la duración de la fibrilación auricular, ¿está? En aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular aguda, o sea, aquella que tiene menos de 48 horas de duración y que nosotros elegimos una estrategia de cardioversión, de control del ritmo, en esos pacientes, como son considerados de bajo riesgo, no necesitamos ni realizar un ecocardiograma transesofágico y tampoco anticoagulación durante largo periodo. Debemos iniciar la anticoagulación lo antes posible. En estos casos tiene que ser heparina intravenosa para lograr un rápido inicio de la anticoagulación. Podemos realizar cardioversión y debemos mantener la anticoagulación durante 4 semanas post-cardioversión. ¿Eso por qué es? Es porque una vez que nosotros realizamos la cardioversión de la arritmia, muchas veces la aurícula queda como atontada. Si bien el paciente eléctricamente se mantiene en ritmo sinusal, todavía la aurícula no logra contraerse bien, lo que hace que se forme, que quede como éstasis sanguínea y tienda a la formación de trombos. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular de más de 48 horas de evolución y nosotros queremos hacer una estrategia de control del ritmo, o sea, queremos cardiovertir la arritmia? Tenemos dos opciones para disminuir el riesgo de embolia. Una es hacer cardioversión eléctrica diferida. Si nosotros queremos hacer cardioversión eléctrica diferida, lo que tenemos que hacer es iniciar anticoagulación en el momento que estamos valorando al paciente. Obviamente que vamos a tener que elegir asociado a esto una estrategia de control de la frecuencia, ¿no? No le vamos a dar el alta al paciente con 150 de frecuencia. Vamos a hacer una estrategia de control de la frecuencia, más iniciamos anticoagulación. Esa anticoagulación tiene que ser una anticoagulación adecuada durante 3 semanas, y una vez que nosotros tengamos una anticoagulación adecuada durante 3 semanas, podemos coordinar la cardioversión para restablecer el ritmo sinusal. Una vez que cardiovertimos al paciente después de esas 3 semanas de anticoagulación, debemos mantener durante 4 semanas más la anticoagulación del paciente, por esto mismo que yo dije, que una vez que cardiovertimos, la aurícula queda como atontada y existe aún el riesgo de formación de trombos. ¿Qué pasa después de estas 4 semanas, tanto la FA de menos de 48 o más de 48 horas de duración? Luego de esas 4 semanas, ahí sí aplica la escala de CHAS-VAS para definir si necesita o no anticoagulación a largo plazo. ¿Qué pasa si yo en realidad tengo una fibrilación auricular de más de 48 horas de duración o de inicio incierto, como dije previamente, y yo en realidad igual quiero controlar la frecuencia ahora, la emergencia? Tengo al paciente en la emergencia y le quiero controlar ahora. Primero, yo quiero destacar que esto raramente es necesario. Prolonga la estadía del paciente, queda el paciente más rato en la emergencia. Generalmente uno puede perfectamente controlar el ritmo y mandarlo a policlínica y que se haga en diferido la cardioversión. De todos modos, si yo quiero cardiovertir
de urgencia, o sea, de urgencia me refiero ahí en la emergencia, a una fibrilación de más de 48 horas de evolución, estoy obligada a realizar un ecocardiograma transesofágico para descartar, para evaluar en realidad la presencia de un trombo en la aurícula izquierda. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le dice y no tengo trombo en la aurícula izquierda, inicio anticoagulación, realizo cardioversión y mantengo la anticoagulación por 4 semanas post-cardioversión, como si fuera un FA de menos 48 horas. Si en realidad me evidencia un trombo en la aurícula izquierda, obviamente que está contraindicada la realización de cardioversión en ese caso, debo anticoagular al paciente durante 3 semanas. A las 3 semanas puedo repetir el ecocardiograma transesofágico para confirmar que el trombo se disolvió con la anticoagulación y ahí puedo realizar cardioversión y mantener la anticoagulación 4 semanas después. Con respecto a los fármacos que tenemos, las opciones de anticoagulantes que tenemos los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, que sabemos que tiene un estrecho rango terapéutico, que requiere monitorización, siendo el INR objetivo entre 2 y 3. Sabemos que tiene interacciones farmacológicas significativas y con la dieta también, y tiene un inicio de acción tardía, o sea que debemos recordar que si nosotros realizamos, por ejemplo, cardioversión y empezamos con warfarina, debemos hacer una superposición inicial con heparina hasta lograr el INR objetivo de 2 y 3. En el caso de los anticoagulantes orales directos como dabigatran, rivaroxaban, endoxaban, etcétera, en realidad ya hay evidencia de que son al menos tan eficaces como la warfarina para la prevención de riesgo embólico, tanto a largo plazo como el pericardioversión. Tienen a favor que no requiere monitorización y tienen un inicio de acción rápido, y recordar que se debe ajustar la dosis a la función renal. Y lo más importante, están contraindicados en pacientes que tienen estenosis mitral reumática de moderada a severa y en pacientes que tienen válvulas mecánicas. Por lo tanto, en estos casos debemos de elegir por un anticoagulante antagonista de la vitamina K como la warfarina. Otra cosa a destacar es que las guías actuales, ya las previas también tenían la misma indicación, es que no recomiendan los antiagregantes plaquetarios para la prevención de riesgo de accidente cerebrovascular, ya que cuando se los compararon incluso con el placebo y con la warfarina, no disminuían mucho el riesgo de accidente cerebrovascular y aumentaban el riesgo de sangrado. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategia elegimos cuando nos enfrentamos a la emergencia a un paciente con fibrilación auricular? Bueno, lo primero a evaluar nuevamente, como toda arritmia, es el estado hemodinámico. Si el paciente tiene repercusión hemodinámica, lo que debemos de realizar es una cardioversión eléctrica de emergencia. Aquí no me importa si la duración de la fibrilación auricular es más o menor de 8 horas. Hay que sacarle la arritmia porque el paciente está grave, ¿está? Iniciamos anticoagulación, monitorización, sedación y cardioversión. Obviamente hay que mantener la anticoagulación en este caso por 4 semanas al menos, y el paciente en este caso ingresa, por supuesto, para completar la evaluación y el tratamiento. Pero, ¿qué pasa si el paciente no tiene repercusión hemodinámica, por lo tanto está hemodinámicamente estable? Y bueno, acá sí podemos elegir. ¿Qué hacemos? Podemos optar por control de la frecuencia o por control del ritmo. Acá lo que vamos a hacer es evaluar la duración de la fibrilación auricular. En pacientes que tienen una duración de la fibrilación auricular de menos de 48 horas de duración, dijimos previamente que son pacientes con bajo riesgo de embolia pericardioversión, por lo tanto podemos elegir más libremente, por decirlo de alguna manera, una estrategia de control del ritmo. Vamos a iniciar anticoagulación, realizamos cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica, según todo lo que vimos previamente. Mantenemos la anticoagulación por 4 semanas y la anticoagulación a largo plazo según el CHAS-BAS. ¿Qué pasa si el paciente está hemodinámicamente estable, pero la duración de la FA es incierta o sabemos que tiene una FA más de 48 horas de duración? En realidad, ahí la mejor conducta sería una estrategia de control de frecuencia. Yo creo que no hay que apurarse con controlarle el ritmo a estos pacientes si vos no tenés clara la duración o el paciente no viene anticoagulado previamente. ¿tá? En este caso vamos a hacer un control de frecuencia con los fármacos que bloquean el nodo AB y vamos a iniciar anticoagulación según corresponda. ¿tá?
Nuevamente destacar que las estrategias pueden ser complementarias, no son excluyentes, nosotros podemos elegir controlar la frecuencia en estos pacientes y en diferido realizar la cardioversión eléctrica o farmacológica. ¿Tá? Bueno, estamos en la emergencia, le controlamos el ritmo, le controlamos las frecuencias y le controlamos los síntomas. ¿Sí? Bueno, el paciente perfectamente puede ser dado de alta y puede ser seguimiento en policlínica. Si vemos que no logramos ni controlar el ritmo, ni controlar la frecuencia, el paciente persiste sintomático, estos son los pacientes que requieren ingresos. Raramente una fibrilación auricular por sí misma generalmente responde bien a los fármacos y no es necesario el ingreso. Y finalmente, recordar que hay que valorar también el estado de la coagulación y las comorbilidades, que los pacientes que vienen previamente anticoagulados, ya sean porque tienen una válvula protésica o porque ya tenían un diagnóstico de fibrilación auricular previo y ya están anticoagulados, en estos podemos ser más libres, aunque hay que evaluar el grado de anticoagulación, especialmente si vienen con warfarina, ver si los INRs venían en rango terapéutico, y ver si toma la medicación, y lo mismo con los anticoagulantes orales directos. Si el paciente es un paciente que toma la anticoagulación como dice, o sea, cumple con el tratamiento o no. Y por último, la evaluación de las comorbilidades, como ya dijimos previamente, que van a permitir un mejor control de la arritmia, menos descompensaciones de la arritmia y menos desarrollo de fibrilación auricular en aquellos pacientes que no desarrollaron fibrilación auricular. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado claro y muchísimas gracias.